Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco número 1 en depósitos en Honduras. Abre tu cuenta en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Unas 800,000 mascarillas adquiridas por Invest H y Copeco para la emergencia sanitaria no reúnen requisitos de calidad y pueden ser trampa mortal para la bioseguridad del personal sanitario, advierte el CNA. Empresas contratadas para suplir las mascarillas KN95 no habrían verificado filtros de calidad y uno de los contratistas fue aprehendido en enero de este año por presunto contrabando, detalla el informe. Exdirector de Invest H, Marco Bográn, se presenta a declarar este martes a la Fiscalía en calidad de investigado por 3 delitos. Colegio Médico pide cerrar maquilas por 2 semanas para aliviar presión de los hospitales y dar espacio a recomponer la estrategia en el manejo de la pandemia. Los maquiladores afirman que de cada 100 contagiados por el virus, 3 trabajan en las fábricas de ensamblaje y no son partícipes del cierre de la economía. Autoridades de salud, Seguro Social y maquiladores pondrán a funcionar la otra semana el primer centro integral de salud en Cortés para respuestas más eficientes al coronavirus. Al menos 2 millones de escolares se están quedando fuera del sistema educativo por la pandemia y proponen hacer uso de la televisión como mecanismo para frenar este golpe a la educación. La pandemia del coronavirus estaría dejando al menos entre 300,000 y 500,000 nuevos pobres, prevén los economistas, por recesión que vive el país. Practican prueba PCR a David Romero para detectar si tiene o no COVID-19, mientras se mantiene estable en el tórax al presentar problemas respiratorios. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco número 1 en depósitos en Honduras. Abre tu cuenta en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 6 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. Este lunes el Consejo Nacional Anticorrupción presentó un nuevo informe en el marco de la serie o de su serie La corrupción en tiempos del COVID-19 y es referente a la calidad de centenares de miles de mascarillas compradas por Copeco e Invest Honduras, que además de estar sobrevaloradas, estarían poniendo en riesgo la bioseguridad del personal médico y de la cadena sanitaria que combate en primera línea la pandemia. En la séptima parte del informe La corrupción en tiempos del COVID-19, el CNA devela una serie de inconsistencias en la compra de 800,000 mascarillas por parte de Copeco e Invest H, que ponen en peligro la vida de las personas, pero en especial del personal médico que está en primera línea de batalla atendiendo a los pacientes por COVID-19. Según la investigación del CNA, las mascarillas adquiridas por ambas instituciones carecen de calidad, no cuentan con la certificación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional NIOS y tampoco tienen el nombre del fabricante y la marca comercial que las distribuye. Es así que en la auditoría realizada por el CNA se constató que durante el desarrollo de la pandemia, Copeco adquirió 335,000 mascarillas o respiradores KN95 a través de 3 procesos con 3 proveedores diferentes. Copeco acordó la primera compra de 100,000 mascarillas KN95 con la sociedad mercantil City Comercial, la cual hizo la entrega en 2 lotes, y en el primero de ellos se verificó que las mascarillas tienen una advertencia en uno de sus enunciados en el que dice: también ayuda a filtrar polen, moho y partículas de polvo que pueden entrar durante actividades externas tales como jardinería, tala de madera, rastrillaje y cortado de césped. Por tanto, en ninguna de las inscripciones recomienda su uso médico. Sumado a lo anterior, en ambos lotes no menciona el nombre del fabricante ni tiene inscrita ninguna normativa.
En una segunda compra, Copeco y la Sociedad Mercantil Inversiones y Equipos acordaron la compra-venta de 100.000 mascarillas. Estas fueron entregadas por el proveedor el 19 de mayo de 2020. En esta compra se identificó que pese a que trae los logos de empresas legalmente establecidas y la transcripción GB 2626-2006, que se supone certifica su uso, al traducir sus indicaciones al español se lee: este producto no debe ser vendido como máscara quirúrgica, ya que la capa de en medio está hecha de material derretible, incapaz de filtrar correctamente algunas partículas no aceitosas como bacterias y polvo. Es por ello que se cree que la empresa falsificó nombres comerciales de otros productos. El tercer proveedor de Copeco es la empresa Puerto Libre Internacional, a quien se le otorgó el contrato de 135.000 mascarillas. Este producto usa el nombre comercial Paso y su fabricante es la empresa china Guangdong Paso Automobile Technology, y pese a tener el número de certificación, entre sus indicaciones se puede leer: protección efectiva contra micropartículas de polvo y estándar de salud para su uso no médico. Pese a todas estas advertencias de tener mala calidad, falta de certificación y que expone al personal médico, Copeco ya distribuyó más de 157.000 mascarillas a 56 lugares, la mayoría de ellos centros hospitalarios del país. Y aún sabiendo eso, las entregaron a nivel nacional a médicos, enfermeras y todo aquel personal que se encuentra en la primera línea de batalla, siendo víctimas directas de la trampa mortal de la bioseguridad estatal. El CNA constató que Copeco compró 335.000 mascarillas a 3 proveedores distintos. En el caso de Inves H, el documento revela que adquirió, entre otros, un lote de 469.000 mascarillas KN95 con el nombre comercial de MediWow. Tampoco se cuenta con los detalles del proceso de compra y del proveedor. En el empaque secundario de este lote de mascarilla puede leerse la frase exclusivamente para uso no médico, sin describir el nombre del fabricante, pero sí una inscripción en chino que dice: la máscara puede utilizarse para fundición, uso en laboratorios químicos, pintar, fumigación, limpieza solvente, impresiones offset, galvanizado, electrónica y otros ambientes de trabajo pesado. El fabricante no hace recomendación para uso en hospitales o para prevenir el contagio de enfermedades contagiosas. En este caso, los auditores del CNA observaron que empleados de la Secretaría de Salud manipularon los empaques de las mascarillas para intentar ocultar la información antes descrita, es decir, para evitar que se leyera que las mascarillas no pueden ser usadas por personal médico, esto a petición de la gerencia administrativa de la CESAL. Pero en su empaque advierten que son exclusivamente para uso no médico. En países como Canadá o España rechazaron o retiraron de circulación más de 1 millón de mascarillas chinas KN95 cada uno, pero las autoridades hondureñas decidieron ocultar los embalajes con las advertencias e igualmente distribuirlas. En el documento del CNA también se revela que uno de los socios de la empresa City Comercial SDRL, compañía que vendió a Copeco 100.000 mascarillas, fue detenido por la Policía Nacional en el departamento de El Paraíso el 5 de enero del 2020, acusado de contrabando, pues no pudo sustentar una mercadería que transportaba en varias mochilas. Raquel Lazo, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Sigamos conectados con Internet de 30 megas de Claro Hogar. El exdirector, o mejor dicho, luego que este lunes el Consejo Nacional Anticorrupción denunciara la compra de más de 800.000 mascarillas adquiridas por el Estado sin la calidad requerida para su uso médico quirúrgico, mucho menos para enfrentar una pandemia como el COVID-19, autoridades del Colegio Médico de Honduras condenaron la acción al señalar que se ha puesto en riesgo la vida de quienes combaten la enfermedad en primera línea y anunciaron acciones legales contra el Estado de Honduras al calificar de injusto e inhumano el trato tanto al personal médico como a los miles de pacientes que a diario llegan a los hospitales sin ser atendidos debido a la deficiencia de los mismos. El exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras, Inves, Marco Bográn,
rendirá declaración este martes en la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública en Comayagüela, según ha confirmado esta tarde a Telenoticias su apoderado legal, abogado Marco Tulio Castro. La cita está programada para las 8:30 de la mañana, como quedó establecida el pasado jueves 2 del presente, cuando el abogado Castro presentó constancia médica para acreditar que su cliente no estaba en condición de declarar en aquella primera cita. Bográn comparecerá en la condición de investigado por la presunta comisión de 3 delitos: fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en relación a la supuesta compra irregular de 7 hospitales móviles e insumos médicos para hacer frente a la pandemia del COVID-19. No obstante, su representante legal adelantó a Telenoticias que presentará documentación fehaciente para acreditar que su cliente no ha incurrido en malas prácticas en el uso de los fondos públicos. Este lunes el Tribunal Superior de Cuentas informó que ha oficializado su petición ante el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la USAID y el Programa de País de la Corporación Desafío del Milenio para facilitar la contratación de expertos que certifiquen la condición en que llegarán al país los hospitales móviles comprados por Invest H, mismos que se tienen previsto arribarán este jueves 9 de julio. El Tribunal Superior de Cuentas pide a estos organismos de crédito el apoyo para contratar expertos, ingenieros, biomédicos y otros, sean nacionales o internacionales, para que certifiquen la veracidad del informe que emita la comisión nombrada por la Secretaría de Salud e Invest, para que indiquen si el contenido de los hospitales móviles es conforme a las solicitudes realizadas y si responde a las condiciones establecidas en la oferta y la documentación proporcionada por parte del proveedor. Según el Tribunal de Cuentas, el insumo que proporcionen los expertos será indispensable para que el equipo técnico de auditores emita el informe final del tribunal. En un claro y profundo editorial emitido esta mañana en Diario Matutino, HRN, La Voz de Honduras, resalta en el año del 60 aniversario de Canal 5 el nuevo logotipo de Televicentro, que representa la renovación de su imagen, el fortalecimiento de su credibilidad y sobre todo el proceso evolutivo de la empresa a las plataformas digitales. En el competitivo mercado de la comunicación, la línea del tiempo está condicionada por los avances tecnológicos, los nuevos formatos, los esquemas de exploración de las masas y la generación de contenidos. Esto es así, porque la demanda de información, cualquiera que sea su naturaleza y su giro, es más precisa, diversificada y exigente de parte de los consumidores. Las audiencias siempre están a la espera de que se les haga entrega de datos e informes que les permitan sacar sus conclusiones y tomar sus propias decisiones. Exigen también que se ponga a su alcance toda una parrilla de opciones que les ayude a conocer lo que les rodea, a entender la dinámica del mundo de hoy con sus debilidades y amenazas y a estar conectados con la realidad virtual. En medio de estas tendencias, el principio que se mantiene incólume es el liderazgo, y en este escalón privilegiado se ha anclado la Corporación Televicentro, el fruto de un esfuerzo digno, ejemplar, visionario y trascendental del desaparecido empresario y filántropo don José Rafael Ferrari. Televicentro es la empresa que ha marcado la vanguardia en la creación de contenidos, en la aplicación de modernos formatos de comunicación masiva, en la promoción del talento humano mejor calificado. Y se ha convertido en una marca posicionada y reconocida por la población en forma inequívoca y firme por su liderazgo, credibilidad e incidencia en el imaginario colectivo. Fiel a sus principios institucionales y compromisos con Honduras, TVC está en una constante evolución en su filosofía, misión y visión. Esto es, como bien sabemos, un imperativo en el rubro de la comunicación de masas.
En coincidencia con el 60 aniversario de Canal 5, el líder, Televicentro ha presentado el logotipo de su renovada imagen, que no es solamente el símbolo de identidad de la empresa televisiva de mayor credibilidad en el país, tampoco es el simple concepto de una marca. Este cambio en la imagen de nuestra empresa hermana corresponde a la permanente renovación de un medio que siempre está al frente, porque en el dinámico mundo de los medios de comunicación televisivos y digitales, la evolución no es una opción, es la alternativa. La nueva representación institucional refleja el proceso de continuos cambios que experimenta Televicentro, no solo en su programación, sino en sus plataformas digitales y en sus marcas asociadas, Noticias TVC, Deportes TVC y Fundación TVC. Así, Televicentro se reinventa sin alejarse de sus elementos constituyentes, de su esencia, de su espíritu y principalmente de su compromiso de contribuir con el engrandecimiento de nuestro país. Esta es, sin duda alguna, la piedra angular donde se une toda estructura de liderazgo en Honduras de la Corporación Emisoras Unidas Televicentro. Más adelante, la pandemia aumenta el número de pobres en Honduras y de menores y adolescentes al margen de la educación, según organizaciones de sociedad civil. También al retorno informaremos aquí en el Noticiero Líder, operadora del complejo del Centro Cívico Gubernamental reitera su disposición a apoyar al gobierno desde su experiencia, es decir, poner el Centro Cívico Gubernamental a la disposición de los hondureños enfermos por la COVID-19. Todos los detalles más adelante. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Es tu turno de reinventar tu negocio vendiendo por WhatsApp y redes sociales con CompraClick. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Afíliate o activa tu CompraClick. Ahora también puedes vender en cuotas al 0% de interés. Bacredomatic. Hace algunos minutos, la plataforma Todos contra la COVID-19 ha emitido dos importantes informes, el 12 y el número 13. Y en este momento por la vía telefónica tenemos al doctor Manuel Sierra, un experto epidemiólogo hondureño, egresado de Harvard, que trabaja junto a la doctora Elsa Palov y otros distinguidos médicos. Y vamos a comenzar así analizando de manera sucinta el informe Consideraciones epidemiológicas sobre el comportamiento de la positividad de pruebas PCR-TR realizadas por el Laboratorio de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud en Honduras. Doctor Manuel Sierra, lo escuchamos con las consideraciones sobre este primer informe. Bien, buenas noches a la teleaudiencia. Siempre es un placer poder participar, sobre todo para orientar a la población. O sea, lo que ustedes están viendo en pantalla, la gráfica que presentamos en el cuadro 1 del nuestro informe número 12, refleja la tendencia de la proporción de positivos que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo comunica cada una de las noches a través de cadena nacional, y nosotros lo que hemos hecho es colocar toda esa información en una base de datos y hacer un análisis por semana epidemiológica, que es la forma en que la Secretaría de Salud organiza su información. Entonces nosotros vemos que desde la semana 14 hasta la semana aproximadamente 22 a 23, la tendencia de la seropositividad siempre fue en el aumento, pero con una pendiente menos pronunciada, es decir, la tasa de crecimiento fue un poquito menos.
Pero a partir del 8 de junio, que fue el inicio de la apertura inteligente que promovió el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y que coincide con la semana 24, vemos un crecimiento explosivo en la proporción de personas que se reportan positivas mediante los comunicados oficiales. ¿Qué queremos decir con esta gráfica? Si bien es cierto que el diagnóstico laboratorial sigue siendo un cuello de botella en el país, sobre todo por el acceso, porque solamente hay 2 centros certificados por la Secretaría de Salud, uno en San Pedro Sula y otro en Tegucigalpa, y otro por el número limitado de pruebas. Es decir, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en las últimas semanas, no pasamos de unas 1.900, quizás 2.000 pruebas diarias. Y luego el retraso en el diagnóstico, que en ocasiones puede pasar hasta 2 a 3 semanas cuando una persona finalmente se le comparte su diagnóstico. Pero a pesar de esos cuellos de botella, nosotros vemos con preocupación cómo este porcentaje de positividad se ha incrementado de una manera alarmante, especialmente a partir de esta apertura inteligente. Pensamos que también esto refleja en cierta manera los errores que estamos realizando, especialmente en el manejo domiciliario de los casos. O sea, uno relacionado con el retraso y el diagnóstico oportuno, que se debe hacer en un plazo no mayor a 48 a 72 horas, pero la cosa más importante es que mucha de esta población que está siendo infectada proviene de cinturones de miseria y barrios marginados, donde las condiciones de vida son bien precarias, donde hay mucho hacinamiento y en donde, por ejemplo, si mandamos a una persona a manejo domiciliario y esta persona convive con 8 a 10 personas en el hogar, no hay una habitación única donde esta persona puede estar, no se le dota a la casa con mascarillas y guantes suficientes como para el manejo domiciliario, lo que estamos haciendo más bien es propiciando que la transmisión comunitaria se perpetúe y sea más intensa. Vemos también el uso de la mascarilla, que es una herramienta que desde un inicio la plataforma promovió de una manera muy agresiva. No fue sino hasta la semana epidemiológica número 21, en que el 23 de mayo, mediante el decreto 58-2020, en el cual el presidente de la República decretó el uso de la mascarilla en sitios públicos como algo obligatorio y que fuera punible. Sin embargo, vemos que esto no se cumple y que constantemente, sobre todo en los departamentos de Cortés y San Pedro Sula, Cortés y Francisco Morazán, que vamos a hablar más adelante, y que son los más afectados, continuamente hay aglomeraciones de gente y lo más importante es que no se respeta ni el distanciamiento físico ni el uso de la mascarilla obligatoria. Entonces, ese es esencialmente el mensaje que nosotros queremos promover con este informe número 12, que es el análisis de la positividad en el país. Ok. También han emitido otro informe muy importante que lo vamos a resaltar en este momento. Es la plataforma georreferencial, donde están los doctores Manuel Sierra al teléfono y la doctora Elsa Palou. Antes de presentar la gráfica, doctor, porque aquí hay recomendaciones muy importantes que quisiera que usted ya de inmediato las fuera adelantando aquí a nuestro teleauditorio en la República y fuera de la República. Aquí vemos las consideraciones epidemiológicas sobre la tasa semanal de casos reportados por millón de habitantes de pruebas PCR-TR realizadas por el Laboratorio de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud de Honduras. Adelante, doctor Manuel Sierra. Bien. Y esto es, de nuevo, utilizando los datos que produce el país. O sea, en esta tarde precisamente recibí algunas críticas de este informe de algunos colegas y les hice recordar que hay un sitio web que se llama Worldometer, que es un sitio muy famoso que lleva la evolución de esta epidemia,
y este sitio web se alimenta de estos datos. Entonces nosotros estamos haciendo prácticamente el mismo análisis que hace este sitio web, nada más que nosotros lo afinamos un poco más a nivel de los municipios. Entonces, ¿qué queremos decir con este informe número 13? Uno es que Honduras ya con 22.921 casos reportados hasta el 4 de julio, tenemos una tasa de 2.464.3 por millón de habitantes, o sea, que lo coloca entre una de las tasas más altas del continente americano. O sea, pero la otra cosa importante es que nosotros hicimos un análisis también por cada uno de los 18 departamentos del país y por municipio. Y entonces vemos, por ejemplo, si usted puede proyectar el cuadro número 1, donde está el departamento de Cortés, por ejemplo, el cuadro número 1 donde están los 8 departamentos con las tasas más altas del país. Entonces ahí, por ejemplo, están Cortés, Francisco Morazán, Islas de la Bahía, Valle, Atlántida, Choluteca, Lloro y Santa Bárbara. O sea, con tasas arriba de 1.000 por millón de habitantes, o sea, lo cual es sumamente preocupante. Y luego entonces vamos a ver más adelante en el cuadro número 2 cómo 2 departamentos que están fuertemente impactados por la epidemia. Uno, que es el departamento de Cortés. O sea, vemos en el cuadro número 2 que los 12 municipios, o sea, todos los municipios del departamento de Cortés tienen tasas arriba de 1.300 por millón de habitantes. O sea, es un impacto severo, o sea, que obliga especialmente a toda la comunidad del departamento de Cortés, a los gobiernos locales, a considerar seriamente este proceso de reapertura, y posiblemente nosotros nos identificamos con lo que el Colegio Médico está proponiendo, que es el cierre estricto del departamento de Cortés antes de que esta avalancha de casos graves, o sea, sature y se traduzca en múltiples pérdidas para la sociedad hondureña. Y luego vemos en el cuadro número 3 del departamento de Francisco Morazán, donde 11 municipios, o sea, el Distrito Central, Tatumbla, Santa Lucía, El Porvenir, Santa Ana, La Vía de San Francisco, La Venta, Bectoca, Ojona, Valle de Ángeles, Sabana Grande, es decir, todos aquellos municipios que de alguna manera intercambian actividades agrícolas y comerciales con el Distrito Central, están fuertemente afectadas. Y les presentamos también en este informe cada uno de los departamentos, y nosotros rogamos especialmente a la MUN, a los señores alcaldes y señores gobernadores de cada departamento, que le pongan atención a este tipo de análisis, que ubiquen cada uno de sus municipios y que realmente se tomen las medidas pertinentes, sobre todo para que no se traduzca en pérdidas humanas. Ahora, doctor, las recomendaciones, Renato. Sí. O sea, nosotros consideramos que es importante el cierre drástico del departamento de Cortés y de todos aquellos municipios y ciudades con tasas mayores de 1.000 por millón de habitantes, pero este cierre, o sea, no basta el cierre, o sea, y ahí no concordamos con el Colegio Médico. Este cierre tiene que ir acompañado, uno, de un testeo masivo en la población, en los departamentos, municipios y ciudades más afectadas, en la búsqueda activa de personas con síntomas sugestivos de COVID y de sus contactos, en el manejo domiciliario, o sea, no solamente para hacer pruebas, sino que ya de inmediato empezar una medicación masiva con el protocolo MAIS a personas con síntomas y a sus contactos, y la apertura de centros especializados para el manejo de nivel 1 y nivel 2, o sea, y la contratación de recursos humanos que se necesita y la capacitación. O sea, creo que es importante y es el momento de tomar medidas drásticas, Renato. De lo contrario, esto cada vez más se va a salir fuera de las manos y fuera de control. Estoy viendo en algunas de las conclusiones que ustedes están proyectando para los meses de agosto y septiembre los momentos más complejos del país. Ni siquiera es ahora, sino agosto y septiembre. Esto va a ir increciendo y nosotros pensamos que todavía la fase 5 no ha comenzado. O sea, todavía no hemos rebasado la capacidad hospitalaria. O sea, todavía lo peor está por venir. O sea, si no se toman medidas drásticas, esto va a tener consecuencias funestas para la sociedad hondureña. Bueno, solo tenía mi reserva sobre esos datos del Porvenir Francisco Morazán, que ustedes tienen ahí más de 2.000 casos. A lo sumo, públicamente en el municipio solo conocemos de unos 6, 7 casos, doctor.
Es donde está la cárcel, en el Valle de Siria. Pero esas son tasas por millón de habitantes. Bueno. Eso está ajustado para el tamaño de la población. Pero uno de los que afecta principalmente al porvenir es precisamente el centro penal. Correcto. Tiene toda la razón. Bueno, entonces, repasemos las 3 fundamentales sugerencias que esta plataforma le hace al gobierno ya de inmediato, doctor Manuel Sierra. Bueno, una, que nos percatemos todos de que tanto desde el punto de vista del porcentaje de positividad como de tasa de incidencia, el país va en un crecimiento logarítmico acelerado. Segundo, que el diagnóstico laboratorial sigue siendo el talón de Aquiles del país y es importante que se ponen todas las medidas para acelerar tanto el acceso como el procesamiento oportuno y el compartir estas cifras con las personas afectadas. Tercero, que se proceda de inmediato al cierre, sobre todo el departamento de Cortés y de los municipios más afectados en cada uno de los departamentos que nosotros hemos provisto de datos, y que esto se acompañe de una estrategia de búsqueda activa de casos sintomáticos, de sospechosos y de una medicación masiva, y que luego se proceda en los centros urbanos, porque esta es una epidemia eminentemente de centros urbanos. O sea, ciudades con 50.000 o más personas son las más afectadas y van a ser las más afectadas tarde o temprano. Entonces, todas las autoridades tienen que percatarse de prepararse, de abrir sitios, de contratar el personal de salud que sea necesario y de darle entrenamiento para que entre todos entonces afrontemos y salgamos adelante de esta pandemia. Veo que Olancho y Comayagua, a pesar de que tienen casos, no son los departamentos más afectados, son de los menos afectados en el país, doctor Sierra. Sí, y eso puede ser una buena noticia para Honduras, porque lo que tenemos que hacer es cuidar al máximo esos 2 departamentos, sobre todo 2 departamentos agrícolas que ellos por sí solos le pueden dar de comer al resto de Honduras. O sea, entonces es muy importante enfocar las actividades de prevención en estos 2 departamentos y luego enfocar toda la reactivación agrícola con medidas de bioseguridad en estos 2 departamentos para asegurar el abastecimiento de los insumos básicos al resto de la población hondureña. Veo que le están sugiriendo al gobierno que gestione con el gobierno de Estados Unidos la donación de 12 máquinas para acelerar el diagnóstico de la COVID. Porque de nuevo, seguir todavía fundamentados en PCR en tiempo real va a ser un cuello de botella. Es decir, el GeneXpert es otra forma de diagnóstico molecular, o sea, que utiliza la técnica de PCR, nada más que usa cartuchos herméticos previamente diseñados, y estas máquinas pueden dar el diagnóstico en 45 minutos. Entonces nosotros lo que estamos recomendando es que estas máquinas puedan ser utilizadas, una en los hospitales principales para que asegure, o sea, para que haga más rápido el diagnóstico, o sea, y toda persona ingresada tenga el diagnóstico en 45 minutos o 1 hora, y luego que tal vez en los lugares más afectados estas máquinas puedan ser acopladas a unidades móviles y empezar a testear masivamente sitios que han sido identificados como de alta transmisión y empezar a tratar a las personas. Muy bien, muchas gracias, doctor Manuel Sierra. Muchas gracias por este informe, doctor. Bien, buenas noches al pueblo hondureño. Muy buenas noches. Bueno, a propósito, también la operadora del complejo del Centro Cívico Gubernamental pone a disposición este centro cívico para que se convierta en un centro de triaje. Vamos a leer el comunicado que acaban de emitir. Operadora del complejo reitera su disposición a apoyar al gobierno desde su experiencia. Al conocer el interés del gobierno de Honduras en utilizar ciertas áreas del centro cívico gubernamental para instalar un centro de triaje para casos de COVID-19, el grupo guía que diseñó
construye y opera el complejo en Tegucigalpa y reiteró la voluntad de la empresa de apoyar al gobierno de Honduras en los esfuerzos que emprende para enfrentar la crisis originada por la pandemia. El ingeniero Jorge Mogel, director de infraestructura del Grupo Guía, recordó que desde el inicio de la pandemia en el país en marzo, el Grupo Guía manifestó al presidente Juan Orlando Hernández su total disposición para brindar apoyo a su gobierno mediante el equipo humano basado en Honduras, tomando también en cuenta la experiencia del grupo en la ejecución de proyectos integrales para varios sectores económicos. Nuestra amplia experiencia en el área hospitalaria, así como el conocimiento y capacidades de nuestro equipo técnico altamente especializado, nos permiten declararnos listos para sumarnos a este esfuerzo y en los términos de nuestro contrato quedamos a la espera de la notificación correspondiente de la autoridad contratante para iniciar los preparativos que procedan, manifestó Mogel. El ejecutivo añadió que la reconocida experiencia del equipo técnico de la empresa será un factor clave para asegurar el uso que se llegará a hacer de las instalaciones y espacios del CCG se hiciera atendido a las especificaciones, posibilidades y condiciones de la obra. Estamos seguros de que con el apoyo y compromiso de todos los sectores, Honduras podrá salir adelante y volver a la normalidad como una nación más fuerte y unida, aseguró. Mire, hemos leído completamente este comunicado de esta empresa porque ponen a disposición ese edificio para lo que quiera el gobierno de Honduras. Y con experiencia. Si los quiere como triaje, como hospital, como sea. Y en este momento, la verdad que necesitamos de recursos humanos, pero también de infraestructura, de insumos, de equipo, con calidad, así es. Porque la situación se está poniendo muy compleja y según el doctor Manuel Sierra, para agosto y septiembre será el pico de todo esto. No queremos alarmar, no se trata de alarmar, no se trata de meter miedo, se trata de concienciar a la gente y de decirle al gobierno y a los gremios, busquen las mejores políticas públicas, señores del gobierno, en consenso con los gremios, con el Colegio Médico. Ya vamos a pasar información del Colegio Médico para tratar de aplacar la curva, de frenar esto y de reducir el número de contagios y de muertes, porque esto no solo está perjudicando la salud, no solo está generando mortalidad en Honduras, gente enferma, sino que también está afectando seriamente la economía. Pausa comercial y volvemos aquí en el Noticiero Líder. La Secretaría de Finanzas a través de las redes sociales informó a los empleados públicos que a la fecha ya pagaron 570 millones de lempiras a los burócratas de las Secretarías de Defensa y Salud como parte de los 3.500 millones de lempiras del salario de junio que tienen que desembolsar. Explican que en el transcurso de la semana estarán acreditando el pago a los demás trabajadores del gobierno y se hará conforme vayan llegando y subiendo las planillas de los burócratas. Los micro y pequeños empresarios del sector social de la economía, así como empleados del sector transporte, recibieron alrededor de 63.500 raciones de alimentos de parte del gobierno, las cuales fueron entregadas por CEPRENDE y las Fuerzas Armadas de Honduras. Y se les entregaron raciones alimenticias a 63.000 microempresarios que estaban necesitando apoyo económico debido a que han cerrado sus puertas por la pandemia del COVID-19. Entonces ellos han dejado de llevar el sustento a sus familias y por esta razón el presidente Juan Orlando Hernández nos ha instruido que nosotros los atendamos y les proporcionemos estas raciones alimenticias. Las bolsas con alimentos le fueron entregadas a vendedores ambulantes, productores de calzado, canillitas, pequeños comerciantes de los mercados, así como conductores del transporte de taxi y buses de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, que son los departamentos más afectados por la COVID-19. Uno de los efectos directos de la pandemia del coronavirus será el aumento de la pobreza. Entre 300.000 y 500.000 nuevos pobres estiman los economistas, mientras el desempleo se empieza a agudizar, pues muchos hondureños tienen 4 meses sin trabajar y el poder adquisitivo es cada vez menor. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente, apoyando la transformación agrícola, ofrece Agrocrédito 8.7.
La pandemia del coronavirus está atacando sin misericordia a la población y ha frenado la economía del país, dejando como resultado miles de hondureños contagiados, centenares de muertes y un incremento en la pobreza según el FOSDE, el cual oscilará entre 300 y 500,000 nuevos pobres por la pérdida de sus empleos. ¿Cuántos nuevos pobres va a entrar por los efectos del coronavirus? Hoy por hoy podríamos decirlo que ya hay más de 300,000 personas en condiciones de pobreza, sobre todo los que han perdido sus trabajos, los que han dejado de obtener un ingreso en el sector informal. A medida avance el tiempo, podríamos llegar a estimar más de 500,000 al finalizar el año 2020. La población tiene cerca de 4 meses de no trabajar, no está generando ingresos, miles de empleos se han perdido y el poder de compra se está perdiendo porque no hay circulante. Así lo expresa Rosalinda Gómez, vendedora de tortillas, y Karen Méndez, quien perdió su trabajo por la COVID-19 y ahora vende tamalitos de frijoles. Pues ahorita estoy empezando porque estaba trabajando en un lugar, pero como por la situación fui despedida, entonces tengo que buscarle a la hija porque cuando uno tiene niños, entonces uno tiene que buscarle a vender algo para darle de comer, porque en esta situación... Antes vendía 300 lempiras, ahorita lo estoy vendiendo 200. Sí. ¿Por qué era? No tiene dinero la gente. Para el sector obrero, la pobreza del país es elevada, supera el 63% y está creciendo de forma exponencial. La economía y población hondureña es vulnerable. A mayor cantidad de pobres, más inequidad social, señala la dirigencia de las centrales obreras. Eso quiere decir que la mayor parte de la población que es vulnerable en este momento va a vivir y va a entrar a la pobreza y a la extrema pobreza, ¿verdad? Generando más miseria, más inequidad, más exclusión social. Honduras cada semana suma miles de casos positivos y a diario se reportan muertes por el precario sistema de salud, con un impacto directo en el cierre de la economía que está conllevando la quiebra de los emprendimientos y la pérdida de empleos. De acuerdo a las estadísticas, antes del COVID-19 la pobreza en Honduras andaba en un 63%, pero con lo que ha ocurrido en los últimos 4 meses, puede llegar hasta un 70%. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente, apoyando la transformación agrícola, ofrece Agrocrédito 8.7. No se trata de meter miedo, son realidades post-pandemia. Es la nueva normalidad de Honduras, cuando la tengamos esa nueva normalidad. No solo es el número de pobres que va a crecer según los estudios de los expertos, sino también que nos va a dejar secuelas en la educación, según organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en la plataforma por la educación que lidera la ASJ. Aproximadamente 2 millones de menores y adolescentes se quedarán fuera del sistema educativo, pero miren ustedes, están proponiendo el uso de la enseñanza a través de la televisión como mecanismo de mayor cobertura, seguido de las redes sociales y visita en casa en aquellas zonas donde el acceso a la tecnología sea una dificultad. Y a propósito de esta temática, hoy Telecadena 7 y 4, Mega TV, Radio Caribe y varias radios de emisoras unidas desde las 7 de la mañana y hasta la 1 de la tarde están informando, apoyando, sirviendo de herramienta para llevar conocimiento a los jóvenes de 8º, 9º, 10º y 11º grado. Al menos 2 millones de niños, niñas y jóvenes entre 13 y 17 años no están accediendo a la educación pública en el país, problemática que agudizó la emergencia sanitaria de la COVID-19. Hemos identificado que ahora es cerca de 2 millones de niños fuera de la escuela, es decir, ya estamos hablando de 2 de cada 3 niños que no están teniendo cobertura educativa, lo cual es dramático, es decir, agravado a la crisis que ya estamos viviendo, es inaceptable. Según los datos recopilados por la ASJ, el 91% de los estudiantes de la escuela pública posee un televisor y solo el 71% tiene una cuenta de WhatsApp.
el 46% un correo electrónico, el 55% de los estudiantes de la escuela pública tiene un libro de texto del año que cursa y únicamente el 69% ha podido tener contacto con su maestro en los últimos 7 días. Ante esta situación, la mesa en materia educativa propone priorizar contenidos y utilizar la televisión para mayor cobertura. Orientación con la priorización de contenidos curriculares y metodologías mínimas que han de cumplirse por ciclo educativo y oficializar su reprogramación para que la currícula no priorizada sea distribuida en los años 2021 y 2022. Proponemos priorizar el uso de la televisión para alcanzar la mayor cobertura, pues confirmado que llega al 91% de los hogares. De la misma manera, plantean una red de voluntarios a nivel nacional para hogares con dificultad de acceder a la tecnología. Estamos proponiendo que se debe de activar una red grande de voluntarios a nivel nacional, con la participación de líderes de las iglesias, sociedad civil, grupos comunitarios, para multiplicar el número de maestros. Por su parte, la Secretaría de Educación reitera su trabajo a pesar de las limitaciones de recursos. Aquí estamos nosotros haciendo lo humanamente posible, lo que técnicamente posible podemos hacer con la limitancia de los recursos que tenemos, pero necesitamos unir esfuerzos para hacer incidencia en el tema de financiamiento de la educación. Según las investigaciones de la Asociación para una Sociedad Más Justa, en este año unos 90,000 niños no se matricularon al sistema educativo. Al menos 27 personas fallecieron en las últimas 24 horas en los principales centros asistenciales de la capital. El Hospital Escuela registró 12 muertes sospechosas por COVID-19 en las últimas 24 horas. En tanto, la ocupación de camas de este centro asistencial llegó al límite con 160 ingresos en las salas COVID, 22 pacientes en la sala de emergencia y en estado de salud delicado, 5 en la unidad de cuidados intensivos y 52 esperan un cupo en la carpa de triaje. Mientras en el Hospital de Especialidades del Tórax se reporta el deceso de 9 personas entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes. Además, registra 154 hospitalizaciones en salas COVID. 6 de ellos permanecen en cuidados intensivos bajo observación médica y con diagnóstico reservado, mientras sus autoridades anuncian la reducción en las atenciones debido a la alta incidencia de incapacidades en el personal de enfermería. Por último, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social perdieron la vida 6 pacientes sospechosos, en su mayoría varones mayores de 50 años. En tanto, su ocupación hospitalaria se informó que hasta la tarde de este lunes, tanto las salas de atención como emergencias llegaron a su máximo nivel de atención con 251 pacientes. Solo en el mes de julio, el Seguro Social ya acumula un total de 43 víctimas mortales, todos mayores de 50 años, por lo que se realizó un nuevo llamado de atención, pues según los médicos especialistas, pese a que son los jóvenes los más contagiados quienes están perdiendo a diario la batalla contra el coronavirus, son las personas de la tercera edad. Según la información que ha brindado SINAGER, esta noche se han realizado 1.330 pruebas. De estas han resultado positivas 722 que se han reportado este día, y la mayoría, como siempre, en Francisco Morazán con 256, Cortés 195 y Lloro con 82, lo que acumula un total de casos de 24.665. Mientras tanto, los fallecidos hoy, el número es de 17 nuevos muertos con un total de 656. Mientras tanto, los hospitalizados ascienden a 1.366, estables 926, 388 graves, y en la unidad de cuidados intensivos se registran 52 personas. Hoy se han recuperado 95 personas, lo que hace un total de 2.585, y la tasa de letalidad se ubica en 2.65%. 24.665 casos positivos. 656 los muertos. Ya en unos segundos tendremos a la doctora Carla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, que está en comunicación con Telenoticias para aportarnos algunos datos
sumamente valioso después de la intervención del doctor Manuel Sierra. Atentos a la participación de la doctora Carla Pavón. Vamos ahora al tema polémico. Este es el tema polémico de las últimas horas. En rueda de prensa, el Colegio Médico de Honduras propuso el cierre por 15 días de la economía para obtener un respiro en los hospitales y recomponer la estrategia sanitaria de la pandemia, al indicar que el 40% de los empleados de salud ha abandonado sus labores por contagio. La entidad gremial exhorta al gobierno a conformar una mesa de alta gerencia para un enfoque más efectivo a la conducción de la emergencia. El Colegio Médico de Honduras reiteró su postura al solicitar un cierre definitivo de la economía por 15 días, que permita un respiro para mejorar la situación alarmante que atraviesa el ya colapsado sistema de salud del país. En 15 días podríamos recuperarnos un poco del desastre que está ocurriendo. Al menos disminuiríamos la cantidad de pacientes que necesitan ingreso hospitalario y nos podría dar la oportunidad. Se puntualizó que de la decisión depende la vida de miles de hondureños, pues imágenes como estas son cada vez más recurrentes en los hospitales públicos, en donde el personal no se da abasto y donde los insumos cada vez son menos. El día de hoy tuve el reporte de los presidentes de nuestros capítulos en todos los departamentos y realmente que es lamentable el abandono del Estado. Nuestros colegas han estado participando en apoyo a los médicos en esas zonas de triaje y también han estado atendiendo toda urgencia y emergencia en los centros de salud y hospitales. Si bien se aclara que abandonar las salas de los hospitales y las salas COVID no es una opción, advierten que el aumento de casos conllevaría un colapso irreversible, pues en la actualidad el 40% de los empleados de salud abandonaron sus lugares de trabajo contagiados por el virus, mientras 15 galenos perdieron ya la vida desde que inició la pandemia en el país. No podemos atender más de lo que ya estamos atendiendo. El sistema de salud se paralizó ya. No hay cupo, no hay atención. Los pacientes están en las peores condiciones de atención en este momento. Es indigno, es inhumano lo que está sucediendo con los compatriotas en las carpas. La verdad que es eso. El colegio propone, además del cierre de la economía por 2 semanas, la instalación inmediata de una mesa de alta gerencia con el fin de abordar la pandemia con un enfoque técnico, científico y netamente médico. Instalar la mesa de alta gerencia, la mesa que tiene que estar constituida por personas y por grupos honestos como el CNA, el FOSDE, el Colegio Médico de Honduras y los diferentes colegios que apoyan en la salud. Los galenos reiteraron que la instalación de carpas de triaje no es la solución frente a la pandemia, pues la misma pasa por la prevención, recordando que sin vidas no hay economía. Las autoridades del Colegio Médico de Honduras reiteraron que permitir que la población continúe en las calles es prácticamente una condena de muerte, al tiempo que advierten que en las próximas semanas el número de contagios será aún mayor. Gabriela Andino, Telenoticias. Y la propuesta de los médicos de cerrar las maquilas en Cortés por 2 semanas para contener el avance de la COVID-19 abre la polémica, pues mientras la industria de la maquila indica que de 100 personas contagiadas, 3 trabajan en las maquilas, los economistas son conscientes de la necesidad de equilibrar la economía y la salud, pero bajo las condiciones de expansión de la pandemia, la petición de los médicos es razonable y adecuada, aseguran. Posiciones encontradas existen entre empresarios, médicos y sociedad civil sobre la sugerencia del cierre de la maquila por el elevado contagio del coronavirus en la zona norte del país. Los médicos amenazan con retirarse si no suspenden operaciones, mientras los maquiladores sugieren establecer un balance porque la vida humana es primordial, pero también se pueden perder contratos y plazas de empleo si se toma una decisión de ese tipo. También podía traer consecuencias muy serias en el momento de cerrar las empresas, particularmente porque se perderían los contratos y eso traería consecuencias lamentables financieramente. Es bien importante entender que la vida de nuestros trabajadores es primero.
pero hay que manejar un balance y eso es lo que estamos haciendo entre la responsabilidad que tenemos para hacerle frente al problema de salud, pero también para poder hacerle frente al problema de los empleos. Los maquiladores opinan que de cada 100 contaminados, 3 personas provienen de la maquila. El dirigente obrero José Luis Baquedano señala que la enfermedad sigue expandiéndose, por eso sugieren el cierre temporal, sin ver el daño económico, posición con la que coincide este economista del FOSDE. Sobre todo el sector maquila, que ha estado operando plenamente, se ha convertido en un foco dado la aglomeración de personas que trabajan en ello. Del 50% que es identificada como personas contaminadas, solo el 1.5% provienen de la industria. Entonces habría que tomar en consideración qué es lo que significa eso en el esfuerzo que nosotros estamos haciendo como industria, cómo están trabajando los triajes en la industria de la maquila. Los economistas señalan que el número de contagios sigue en aumento y es necesario hacer caso a lo que sugieren los médicos. El número de contagios ha crecido exponencialmente. En consecuencia, pues los médicos, que son los que están en el frente, en la primera línea, han comprobado de que estos casos se han incrementado y que provienen de la industria maquiladora. En consecuencia, pues yo creo que la maquila debe de suspender labores. Desde FOSDE creemos que sanitariamente es lo correcto, sin embargo este cierre tiene que ir complementario con medidas económicas que garanticen los sueldos y salarios de los empleados y por el otro lado que garanticen beneficios al sector maquilero. Para los analistas, las maquilas podrían ser un nicho de contagio por el número de trabajadores, el tipo de materia prima que se utiliza y los aires acondicionados, pero es la industria que genera más de 150.000 empleos en el país y muchos de ellos están suspendidos. El 14 de julio finaliza el periodo de las suspensiones aprobadas y eso implica que la gente perdería sus empleos si no autorizan una ampliación. Bueno, tenemos en la línea telefónica a la doctora Carla Pavón. Esa propuesta de los médicos de una mesa de alta gerencia a mí particularmente siempre me ha parecido correcta. Yo sugeriría respetuosamente al gobierno tomar en cuenta esa mesa de alta gerencia, donde esté involucrado el colegio médico, donde estén involucrados todos los médicos de las distintas plataformas. En este instante el país necesita de consensos, de unidad, y en el aspecto médico sobre todo, repito, sugeriría que se tome en cuenta esa propuesta de incluir al colegio médico en una mesa de alta gerencia para buscar las mejores decisiones en este momento donde la pandemia se ha agudizado, y no solo en Honduras, en América Latina. El problema es en América Latina, que ya ha superado algunos registros de Europa. Hoy uno de los países económicamente más fuertes de América Latina, Brasil, tiene a su presidente con dolores de cabeza, que se hizo la prueba para determinar si tiene o no coronavirus. Así que yo creo que este momento no es para acentuar divisiones, prejuicios, oportunismos, ventajas políticas, sectarias. Creo que es el momento para que todo mundo con corazón contrito por todos los que nos podemos enfermar y morir, nos unamos en función de tomar las mejores decisiones. Es una recomendación para el presidente, es una sugerencia para la presidenta del Colegio Médico y para todos los gremios. Este es el momento donde nadie debe sacar ventaja de lo que tiene y de sus gremios, política, electoralmente, económicamente. Este es momento de unidad para el país. Me parece que esa mesa de alta gerencia es una sugerencia oportuna, es una sugerencia inteligente. Insisto, incluir al colegio médico, porque hay médicos que han estado incluidos. Hay médicos que indistintamente del gremio han estado apoyando a Honduras, han estado sugiriendo y del lado de la población. Si gremialmente, para construir más unidad y apoyo y fortaleza, es necesario que el gobierno tome en cuenta la sugerencia del Colegio Médico ahora de crear esa mesa de alta gerencia. Me parece oportuno. Es una idea que debería tomar en cuenta el presidente Hernández. Tengo en línea a la doctora Carla Pavón, es la jefa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Ella tiene unas gráficas.
Doctora, espero que estén tomando en cuenta esas proyecciones que usted nos viene diciendo desde hace varios días a nivel de SINAGER. Es decir, que las sugerencias que ustedes como expertos, ustedes epidemióloga, las tomen en cuenta las instituciones que al final deciden las políticas públicas para enfrentar la pandemia. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Renato. Nosotros como unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud estamos obligados y estamos en nuestra responsabilidad de realizar estimaciones, y en los primeros meses cuando fuimos llamados para hacer estimaciones, nosotros pues estimamos el número de casos que podrían suceder en estos meses. Obviamente vemos nosotros, si usted ve los casos activos, esa gráfica roja que usted ve va fuera de lo proyectado, que significa que la población ha salido fuera de su casa sin esa protección de vida, sin esas medidas de bioseguridad, y en la cual nos posiciona aún más con el número más alto de lo que nosotros pudimos haber proyectado. Pero ¿qué significa esa gráfica? Que también va respetando la curva en la cual nosotros la proyectamos, aunque va fuera de la curva, de la gráfica, de la campana. ¿Cómo quisiera yo ver esa curva roja, por lo menos adentro de la campana? Ok, vamos a retomar esta comunicación de la doctora Carla Pavón, que está en comunicación con Telenoticias. Este es un asunto bien complejo y ha sido debate en todo el mundo. No es Honduras el único país que ha tenido este problema entre cerrar la economía o ir abriendo la economía. Es decir, yo recuerdo el primer mes, cuando la gente no tenía dónde comprar alimentos, amenazaba con rebelarse. Yo creo que aquí debe haber una decisión muy inteligente y consensuada, que creo que hasta el momento se ha producido. Involucrar al colegio médico para que aporte más ideas, ya que está pidiendo el cierre de la economía, sería oportuno. La gente ya después de una semana de estar encerrada sin comprar nada, no digamos después de 2 semanas, comienza a rebelarse. ¿Cómo entonces equilibrar entre la necesidad de comer, la necesidad de ir a comprar los alimentos y estar confinado en la casa para no contagiarse? Yo creo que este es el puntito clave donde todos debemos aportar ideas. Colegio médico en una mesa de alta gerencia. ¿Hemos recuperado la comunicación o no? Y la hemos recuperado. Doctora, disculpe, pero se cortó su comunicación. Adelante. Sí, disculpe, usted sabe que es difícil la comunicación acá, pero lo que le decía, que nuestra gráfica nos muestra que está abajo del patrón de lo estimado, y esto es preocupante, don Renato, porque la verdad es que coincido con varios de mis colegas epidemiólogos en la que sí hay que tomar acciones en las ciudades más grandes como Tegucigalpa, Cortés. En el programa pasado de Frente a Frente yo les decía que esas zonas, la 2 principalmente, las 3 iba a arrastrar la zona 2, porque tenemos, y bien decía el doctor Sierra, la movilidad comercial que tenemos normalmente, esto es lo que va a hacer que esas zonas se vean afectadas por la zona 3. ¿Cuál es zona 3? Tegucigalpa, Francisco Morazán y Cortés, que son los que llevan el mayor número de casos. Y esto pues nos lleva a hacer un análisis de cierre temporal, y nosotros en la mesa técnica lo sugerimos en semanas anteriores para cerrar 28 días, y luego pues ya pasaron 7, y en estos 7 días pues prepararnos con triajes para aperturas de triaje, que ya el gobierno pues próximamente lo va a aperturar, y están aperturando otros triajes. Pero yo les decía también a los alcaldes para prepararse, que esas zonas preparar esas zonas como por ejemplo Choluteca,
el otro es el paraíso, que se va a ver afectado si no nos preparamos con triaje. ¿Y qué es cerrar 14 días? Es preparar, es oxigenar a los hospitales, pero también con un plan de intervención en la cual nosotros los hondureños nos preparemos para salir a trabajar, porque es necesario también trabajar, pero en este momento los hospitales lo que necesitan es oxigenarse para nosotros poder. Esos 14 días son primordiales, don Renato, pero también, como le decía, las industrias, la economía tiene que ir a la par de prepararse, cómo preparar a los mercados, cómo preparar a las agencias, cómo preparar a todo el mundo para que podamos salir a reactivarlo. Pero ahorita que es en este momento que tenemos esa alza de número de casos, nosotros vamos a tener un panorama no muy agradable en cuanto a los fallecimientos. Esto nosotros habíamos proyectado, por ejemplo, 651 muertes fallecidos para una fecha del 4 de julio, ya llevamos 656 y les soy sincera, nos faltan muchos por diagnosticar, porque para que yo diagnostique un fallecido por COVID debo de tener su acta de defunción con su examen de COVID por PCR positivo, pero tengo varios en lista, en espera para poderlo declarar. Por lo tanto, pueblo hondureño, sí hay fallecidos, hay más de lo que nosotros tenemos mencionados. Doctora, le estoy entendiendo que usted es proclive también a esa exigencia del Colegio Médico de cerrar por 2 semanas la economía. ¿Lo recomendamos? Para preparar, bueno, se suponía que nos habíamos preparado. Se suponía que nos habíamos preparado para ir reabriendo desde la fase 1, 2, la economía, saber cómo vamos a actuar en nuestros trabajos, ponernos las mascarillas, lavarnos nuestras manos, se suponía, pero aquí yo creo que todos debemos estar conscientes del pobrísimo nivel de escolaridad que tenemos los hondureños. Esa es una premisa que debemos tener presente siempre, el pobre nivel de escolaridad que tenemos y que repercute en el entendimiento de las cosas. Usted, como jefa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, propone, al igual que el Colegio Médico, y lo está proponiendo Manuel Sierra de esa plataforma, cerrar por 2 semanas la economía. Lo habíamos planteado como Unidad de Vigilancia de la Salud, a la Mesa Técnica de Vigilancia de la Salud, lo habíamos planteado, sabemos que los médicos a veces planteamos cosas muy radicales que no gustan a muchos, pero nosotros pensamos en la vida de la población en primer lugar, sí. Y créalo que eso fue recomendado desde la Unidad de Vigilancia de la Salud, cerrar incluso por 28 días, no recomendé 14, sino 28 días para prepararnos más con triajes, más con aquellos departamentos y municipios que todavía no están tan graves, pero que esto era una alarma para los alcaldes, que ellos se deben de preparar, porque su población va a venir en su actividad económica a estas zonas de 3, y la zona 1 va a viajar a la zona 2. Y yo les se lo dije, el próximo departamento que va a pasar de zona 2 a zona 3 va a ser Choluteca, y ya lo vemos cómo está Choluteca. Debemos nosotros ser realistas, y yo soy médico antes, ¿verdad? Así y yo es. creo que coincido con mis colegas epidemiólogos, y deben de entenderlo, pero también nosotros, la población, no podemos nosotros mismos también quebrar al país sabiendo de que nos van a volver a encerrar, y que cuando salgamos ya tengamos esa conciencia, don Renato. Si nosotros, la población, ya nos pueden encerrar todo el año, pero si nosotros no tomamos las medidas de bioseguridad, quebramos el país y quebramos el mundo entero. Si la población no toma en serio que cada hondureño ya en su familia, muchas ya han perdido un familiar, un vecino, y eso, don Renato, no tiene precio, y queremos hacerle énfasis a la población. No solo es cerrar por cerrar, es qué vamos a hacer si nos encierran después de ese encierro. ¿Cómo vamos a salir? ¿Con qué actitud? ¿Con qué responsabilidad voy a salir yo a la calle? Porque, como le digo, necesitamos trabajar. Aquel taxista me va a decir, no me va a entender en este momento, pero que me entienda que no hay un cupo para poderle decir en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Tal vez hay mínimos cupos, tal vez en Olancho, tal vez en las Islas de la Bahía. Gracias a Dios todavía hay cupos, por eso no tenemos todavía una fase 5.
Pero tenemos que prevenir, don Renato, tenemos que prevenir, y esas gráficas no son agradables para las próximas semanas en cuanto al número de fallecimientos. Que así, en unos 30 segundos, pongamos la gráfica nuevamente. ¿Qué proyecta usted en función de esta gráfica? Si me la ponen para que la podamos... Ya la tiene. Mire, estos son de casos activos, quizás me pasan la otra. Ok, permítame. Estos es de los casos, pero don Renato, es importante que esta gráfica, los fallecidos, sí, no le salió. Permítame. No le salió, creo. Permítame, no me llegó, doctora, pero dígalo. Bueno, la gráfica de los fallecidos, en la que yo tenía proyectado para el 4 de julio, que eran 605 casos, nosotros tenemos 656. Por lo tanto, si usted ve la gráfica de casos, me sale de la curva de proyectado, y si los casos me sale fuera de lo proyectado, también me está casi saliendo la curva de lo proyectado de los fallecidos. Significa que nosotros en las próximas semanas vamos a tener más fallecidos, en el caso que vamos a abrir triajes. Obviamente eso va a evitar que muchos hondureños mueran, porque va a tener una atención, pero en aquellos departamentos, yo le hablo a los alcaldes, yo le hablo a la comunidad, yo le hablo a todo aquel sector social que preparen sus departamentos, que preparen sus municipios con triajes, que se preparen y que no nos vaya a agarrar desprevenidos. Preparémonos hoy preparémonos, porque estamos viendo que ese número no va a la baja. La mortalidad va hacia el ascenso, aunque tengamos descenso en la letalidad, pero la mortalidad va en ascenso. Bien lo decía el doctor Manuel Sierra. En los municipios, por ejemplo, de Francisco Morazán, se ven afectados los municipios que tienen movilidad comercial. Eso va a suceder también en los otros departamentos. Sí. Por lo tanto, es de prepararnos toda la sociedad, aunque tengamos que apretarnos un poquito más la faja y decir, bueno, vamos a cerrar, pero con precaución, con Así es. Un plan de acción. No es cerrar por cerrar, es con planes de acciones. Yo voy a decir algo así rapidito, porque ya se nos fue el tiempo y tenemos pausa comercial pendiente. Hay mucha gente que en Honduras siente una envidia ahí con nuestro hermano país centroamericano de Costa Rica. La sienten en el fútbol. Costa Rica no tuvo que cerrar absolutamente su economía y es uno de los países con menos incidencia de la COVID y de muertes. La diferencia entre Costa Rica y Honduras está en la educación, está en el conocimiento. Aunque muchos sientan dolor, esa es la diferencia del tico y del catracho. El conocimiento, la educación. Ellos no tuvieron que ir a medidas extremas como las que se están proponiendo ahora, porque su educación les permitió creer que existe una pandemia, que existe un virus y que ese virus se transmite. Dicen que ahora está en el aire, que no solo es la gotita de saliva. Si no hay mascarilla y si no hay higiene, si no hay distanciamiento social. Esa es la gran diferencia de Costa Rica y Honduras. Por eso ellos, aunque nos duela, porque estas cosas duelen, pero asumámoslo de manera positiva, su educación les permite ser diferentes en el comportamiento. El comportamiento de ellos fue coherente con lo que recomendó la OMS. El comportamiento de nosotros ha sido demasiado liberal, como si no existiese la enfermedad. Y estas son las consecuencias que se advirtieron desde hace algunos meses. La educación es la diferencia entre ellos y nosotros. Y mientras no tomemos en cuenta estas recomendaciones, la situación se va a complicar. El problema es que cuando ya estamos con la enfermedad y complicados de salud, reclamamos por la saturación de los hospitales. Ya sabíamos que el país tiene una pobre estructura hospitalaria, ya lo sabíamos, y aún dándonos cuenta de nuestra debilidad de salud, no fuimos capaces de
tomar en cuenta las recomendaciones. Hoy se nos está pasando factura por haber asumido un comportamiento diferente al que asumieron los costarricenses. Que nos quede como lección, porque yo sí tengo la esperanza que nuestro país va a cambiar nuestro comportamiento, va a mejorar nuestra educación, va a mejorar nuestra salud. Yo espero que los mejores líderes políticos lleguen a gobernar en función de ir cultivando esos factores que son fundamentales para salir de una crisis histórica que hoy nos tiene como estamos, preocupados porque los hospitales están saturados y porque el número de contagios aumenta y de muertos aumenta. Honduras necesita mejor educación, mejor salud, y como eso no viene de la noche a la mañana, sino que se va construyendo a través de los años, yo le pido a Honduras, por favor Honduras, tomemos en cuenta las sugerencias. No salgamos a las calles sin guardar el distanciamiento, no salgamos a las calles sin mascarillas, porque en un momento vamos a necesitar de un hospital y no vamos a encontrar espacio en los hospitales. Esa es la recomendación elemental que les damos. Vamos a ir a la pausa. Antes tenemos TN5 en línea y luego seguiremos con nuestra agenda informativa. Gracias, doctora Carla Pavón. En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta cómo el avance de la pandemia en regiones como la zona sur se han vuelto virales en las redes sociales al quedar al descubierto la fragilidad del sistema sanitario. TN5 en línea es presentado por Broncopulmin D, el experto en gripe y tos para toda la familia. Cero congestión en 15 minutos. Efectivo desde la primera cucharadita. Encuéntralo en tu punto de venta favorito. Las duras imágenes de pacientes con coronavirus que están siendo atendidos bajo los árboles en los predios del Hospital del Sur en Choluteca han sido condenadas por los hondureños durante el fin de semana, reclamando mejores condiciones para quienes busquen atención médica. Esta imagen de una señora siendo atendida en una colchoneta es la que más se ha viralizado para exigir a las autoridades. Sin embargo, a quienes mencionan los ciudadanos no es al alcalde Quintín Soriano, pues destacan que ha intentado hacer lo posible por las personas del Choluteca, sino más bien la exigencia va hacia el presidente Juan Orlando Hernández. Respondiendo a su ya cuestionada frase, ¿quién dijo miedo?, este ciudadano indica, ella y su familia, y le cuestiona cómo él fue atendido con todas las comodidades en un hospital privado durante su padecimiento de COVID-19 y las personas en el sur se encuentran en la calle. Otra autoridad a quien exigen es al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, cuestionando su amplia trayectoria como diputado por ese departamento. Por su parte, Oliva ha respondido en su Twitter con publicaciones en las que promete centros de triaje para descongestionar el Hospital del Sur. Y mientras algunos le responden que es una excelente acción, otros hondureños continúan cuestionando si el millonario desembolso que ha hecho el Estado solo alcanza para unos cuantos colchones. TN5 en línea fue presentado por Broncopulmin D, el experto en gripe y tos para toda la familia. Cero congestión en 15 minutos. Efectivo desde la primera cucharadita. Encuéntralo en tu punto de venta favorito. El estado del tiempo es presentado por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Ahora con más gigas adicionales por tiempo limitado. 3 días por 50 lempiras, todo incluido. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Pues lo que tenemos son aguas cálidas en el Pacífico, aguas cálidas en el Atlántico. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, la formación de fenómenos tropicales. Tenemos una depresión tropical que es la número 5 sobre el Pacífico y Edward, que llegó a tener vientos superiores a 65 kilómetros por hora esta mañana, pero ha bajado la velocidad de los vientos y es una depresión tropical. Mientras, para el territorio centroamericano, ¿qué nos aguarda en esta jornada de martes? Bueno, tendremos condiciones bastante secas y temperaturas en ascenso. ¿Por qué? Porque salió una onda tropical que es justamente la que estamos observando y detrás dejó un remanente que es el que ha estado dejando algunos chubascos aislados en esta jornada. Pero para este martes, pese a que tendremos alguna incursión de nubosidad, las posibilidades de lluvia solo se restringen específicamente para departamentos del noroccidente del país. Sin embargo, el sur, parte del centro y oriente, pues no tienen posibilidad de precipitación para estas próximas 24 horas. El viento continuará acelerado del este y mientras continúa así, las partículas del polvo del Sahara también continuarán llegando al territorio caribeño y centroamericano, como ha ocurrido en esta jornada, mucha bruma,
producto de ese polvo que está aquí entre nosotros. Y bueno, la FAO está advirtiendo de que la combinación de la plaga y la pandemia podría tener consecuencias catastróficas para la seguridad alimentaria. ¿Qué les parece? Y entre otras noticias de hoy, pues China también anuncia el regreso de la peste bubónica, como si no tuviéramos ya suficientes problemas. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Ahora con más gigas adicionales por tiempo limitado. 3 días por 50 lempiras, todo incluido. El Instituto Nacional Cardiopulmonar practicó este lunes pruebas PCR al periodista David Romero, quien el pasado domingo por la noche ingresó a este centro hospitalario proveniente del anexo de la Penitenciaría Nacional de Támara en el 2º Batallón de Infantería, donde se le practicaron 2 pruebas rápidas con igual propósito, dando negativo en ambas, según las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Parientes de Romero decidieron ingresarlo al Hospital del Tórax después de buscar un cupo en 3 hospitales privados luego que presentara problemas para respirar. Se le recibió, se le hizo el triaje correspondiente, se le dio el tratamiento, está de manera estable, él está respondiendo bien al tratamiento, gracias a Dios. Estamos a la espera de las pruebas. Se le realizó pruebas rápidas teniendo resultados negativos en todas ellas. Sin embargo, los familiares de él el día domingo manifestaron que se sentían preocupados por su estado de salud. Es así que las autoridades penitenciarias enviaron personal médico para que les realizaran una evaluación, verificando que se encontraba en buenas condiciones de salud. Este lunes el abogado Darwin García, en su condición de apoderado legal de David Romero, interpuso un habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, donde argumenta que su cliente presenta una afección respiratoria que le impide seguir en prisión. Romero cumple una condena a 10 años de prisión por 6 delitos de difamación derivada de expresiones constitutivas, de injurias y calumnias en perjuicio de la abogada y exfiscal Sonia Gálvez. La Red Hospitalaria Nacional, instalada en el Distrito Central, ha comenzado a operar un servicio social que consiste en llamadas telefónicas para que los parientes de personas ingresadas en salas COVID-19 del Hospital Escuela, Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como el Tórax, Hospital San Felipe y el Hospital de Seguridad Social del barrio La Granja en Comayagüela puedan preguntar por el estado de sus familiares y serán atendidos por personal del área de salud. Este servicio social de recibir llamadas telefónicas se habilita ante la imposibilidad que los parientes puedan acudir a visitar personalmente a sus familiares ingresados en las salas por existir un alto riesgo de contagio de la enfermedad del COVID-19, afirman las autoridades hospitalarias y de la Secretaría de Salud. Habilitan triaje en Universidad Católica y anuncian otro en Centro Cívico Gubernamental. La Secretaría de Salud informa que no hay mora de pruebas PCR en Cortés. En 3 semanas han efectuado 10,000 pruebas. Mientras tanto, médicos egresados de la Universidad Valle de Sula siguen sin obtener su título para trabajar. Gustavo Adolfo Linares, quien fue chofer del prófugo ex jefe de compras del Seguro Social José Alberto Zelaya, falleció este lunes en el Hospital Escuela por complicaciones en su salud, informaron las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Linares guardaba prisión en la cárcel para varones de Támara Francisco Morazán tras ser condenado a 11 años de prisión por el delito de lavado de activos. El 14 de junio pasado, Linares fue ingresado al Hospital Escuela para ser tratado por leucemia. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Mientras el CNA denuncia nuevas irregularidades en la calidad de unas 800,000 mascarillas compradas por Inves H y Copeco, Marco Bográn se apresta este martes a rendir declaración ante la Fiscalía por la compra de hospitales y otras presuntas irregularidades.
Esto responde el director de Copeco sobre la compra de mascarillas no adecuadas para el personal médico y sanitario. Estas mascarillas fueron adquiridas en la administración anterior, más sin embargo, cuando se han adquirido, se han seguido las indicaciones que hay del nivel mundial. Dentro de eso, la FDA... La AACJ y la Plataforma por la Educación advierten que 2 millones de escolares están quedando fuera del sistema educativo por la pandemia y proponen usar la televisión como estrategia para frenar ese desastre, pues el 91% de los estudiantes de escuelas posee un televisor según sus encuestas. Finalizamos, quédese con la programación inmediatamente al finalizar TN5 Estelar, preso número 1, y nos vamos nosotros cuidándonos, ¿verdad? Si te cuidas vos y me cuido yo. Nos cuidamos todos. Finalizamos con las 5 de TN5, muchas gracias, buenas noches. Bendiciones. El Colegio Médico pide cerrar maquilas por 2 semanas para aliviar presión en los hospitales y dar espacio a recomponer la estrategia en el manejo de la pandemia. Los maquiladores afirman que de cada 100 contagios por el virus, 3 trabajan en las fábricas de ensamble y no son partícipes del cierre de la economía. Autoridades de salud, Seguro Social y maquiladores pondrán a funcionar la otra semana el primer Centro Integral de Salud en Cortés para respuestas más eficientes al coronavirus. La pandemia del coronavirus estaría dejando al menos entre 300 y 500 mil nuevos pobres, prevén los economistas por recesión que vive el país. Practican prueba PCR a David Romero para detectar si tiene o no COVID-19, mientras se mantiene estable en el tórax al presentar problemas respiratorios.